Hola, hoy vamos a estar trabajando con las partes de la computadora. Con esto te va a permitir a ti entender cómo funciona una computadora, cuáles son los componentes que la forman y bueno, cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos, cuál es el papel que tiene las partes de la computadora. Primero vamos a detectar que tenemos el teclado, es algo que normalmente tú ves cuando observas, cuando estás trabajando con la computadora. Está el teclado, está el mouse o ratón, está el monitor y está lo que se llama gabinete. Normalmente se le da el nombre de CPU, pero vamos a ver por qué es que se le da el nombre del CPU, aunque sabemos que el nombre correcto es gabinete. En este caso, si yo desarmo un gabinete, voy a encontrar una serie de componentes dentro de ese gabinete y uno de ellos es esta tarjeta, que es la tarjeta madre. Esta tarjeta madre contiene una serie de componentes que van a permitir la comunicación con todos los dispositivos de la computadora. Y dentro de esta tarjeta madre está lo que se llama CPU. El CPU es un Central Process Unit, que es la unidad central de proceso. Imagínate que en este caso yo voy a tener una unidad central de proceso, para mí sería como mi cerebro, aquel que se encarga de ejecutar los procesos. Un proceso es una serie de acciones o pasos a seguir para llevarme a una acción. Y en este caso, el CPU es quien me permite hacer todos este tipo de procesos, quien se encarga de procesar la información. Vamos a tener los diferentes componentes como las unidades lectoras, los discos duros que van a estar dentro del gabinete. En este caso, por ejemplo, observamos aquí uno, está normalmente dentro del gabinete. La memoria RAM también está dentro de la tarjeta madre. Y bueno, está el CPU, la fuente de poder, están las tarjetas de video, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funciona entonces una computadora. Vamos a observar en este caso que voy a ir creando un esquema para que pueda irnos ayudando. Nosotros tenemos unos componentes, en este caso una unidad, que sería la unidad, por ejemplo, primero de entrada. Voy a tener la unidad de entrada, voy a tener la unidad de proceso, y la unidad de salida. En este caso, para la unidad, ¿cómo dijimos que se llama este? Es la unidad de entrada. Este sería la unidad de salida y este para nosotros es el CPU. Entonces, este que sería la unidad central de proceso, el cerebro de la computadora. Vamos a ver cuáles podrían ser unos ejemplos de unidad de entrada. Un ejemplo de unidad de entrada es el teclado. Otro ejemplo de unidad de entrada es, por ejemplo, el mouse. Otro, el escáner. ¿Y qué es una unidad de entrada, un elemento de entrada o un periférico de entrada? Es aquel que me va a permitir introducir datos para que lleguen hasta el cerebro. Todavía incluso nos falta aquí estar especificando otro elemento más, que sería vamos al azul, que sería la memoria interna. Esta memoria interna va a estar trabajando en forma coordinada con el CPU. Voy a colocar ahorita aquí la memoria interna. Esta memoria interna entonces me va a permitir trabajar de forma coordinada con el CPU. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Pero yo observo aquí primero, tengo la unidad de entrada. Una unidad de entrada es, por ejemplo, el teclado, decíamos, el que me va a permitir que haya una entrada de información hacia el CPU. El CPU se encarga de procesar esa información y una vez que procesa esa información, entonces va a tener una salida. En este caso, fíjense bien, yo voy a dar una entrada de datos. Esta entrada de datos se manda de la unidad de entrada hacia el CPU los procesa. Yo le doy una instrucción a través del teclado, procesa esa instrucción, lo trabaja en forma coordinada con la memoria interna y arroja una salida a partir de un periférico de salida. ¿Cuál sería un periférico de salida? Por ejemplo, es el que vimos hace rato, que es el monitor. Entonces, yo no voy a estar voy a estar comunicándome con la computadora y trabajando con ella a partir de esto. Tengo un dispositivo de entrada con el cual me permite darle una orden. Esta orden se la manda al cerebro de la computadora, procesa esa orden, se auxilia entonces de la memoria RAM. Aquí vamos a tener la memoria RAM, que significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, que es una memoria temporal, en la cual se van a estar almacenando todos los dispositivos toda la información, todos los archivos y todos los programas con los que va a estar trabajando la computadora.
En este caso, quería poner aquí también la imagen. En el CPU entonces es esto que está aquí, ¿de acuerdo? Está la tarjeta madre. Dentro de esa tarjeta madre vamos a encontrar entonces este que es el CPU, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a detectar que el CPU es ese chip. Ese chip es el cerebro de la computadora. Suponiendo que yo soy una computadora, como ser humano fuera una computadora, suponiendo que fuera una computadora, mis periféricos de entrada, por ejemplo, serían el tacto, el gusto. Yo esta información la mando hacia mi cerebro. Este cerebro se encarga de procesar esta información y arrojar una salida. Un ejemplo, si yo acerco la mano al fuego, yo no voy a dejar la mano ahí. Lo que hago es retirarla inmediatamente. ¿Y por qué la retiro? La retiro porque en el momento de que yo tengo la mano ahí, hay calor que es percibido a partir del sentido del tacto. Esta información se transmite a través de los nervios, que hagan de cuenta que es como los cables, que llega hasta el cerebro. El cerebro se encarga de procesar la información, se auxilia de su memoria interna también que tiene, saca una conclusión y arroja una salida. Esa salida también se conoce con los cables, que serían los nervios, y le ordena a los músculos que se contraigan. Entonces, esa es la reacción de lo que hay. Hay una entrada, un proceso y una salida. Lo mismo pasa con la computadora. Hay una entrada de datos. Yo puedo darle entrada de datos, dijimos, mouse, teclado, escáner, joystick, que es la palanca de juegos, lectores ópticos, etc. Y el cerebro, que es el CPU es realmente el que está en la tarjeta madre, que está dentro del gabinete. Como vimos hace un momento, recuerden, en esta imagen está el gabinete, está la tarjeta madre y dentro de ella está el CPU y también está la memoria interna, ¿de acuerdo? Bueno, el CPU ese es el chip y procesa esa información y arroja una salida. En este caso podría ser el monitor, podría ser un cañón, etcétera. Cualquier dispositivo que me permita recibir una salida sería un ejemplo de un dispositivo de salida. Vamos a hablar un poquito más de lo que hace esto, que es la memoria RAM. La memoria RAM, si pueden ver ustedes, es un dispositivo, un chip, que se encuentra en la computadora, dentro de la tarjeta madre. Vamos a recordar que tenemos hardware y software. Hardware son todas las partes físicas de la computadora, todo aquello que se puede tocar, todo aquello que se puede ver. Si cumple el hecho de que se vea o se toque, entonces es hardware. Si no, es software. ¿Qué es el software? Es toda la información. Es toda la parte lógica de la computadora, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar. Ustedes podrán decir, es que yo les diría, ¿la memoria RAM es hardware o es software? No, la memoria RAM es hardware. Aunque esté dentro del gabinete, que normalmente no se ve, pero si yo destapo el gabinete, voy a poderla ver, voy a poderla tocar. Por lo tanto, es un componente físico y por lo tanto es hardware. ¿Cuál es el software? Pues todos los archivos, toda la información y todos los programas. En este caso vamos a observar que yo, por ejemplo, tengo un programa que es el Word. ¿Cómo le ordeno a la computadora que ejecute el Word? Fíjense, lo voy a hacer en este momento. Yo vengo con el mouse, le doy clic, me voy a darle la orden de que ejecute el Word y en ese momento ya estoy ejecutando el Word. El Word es un programa. ¿Y qué es un programa? Es una serie de instrucciones que sumadas me llevan a la realización de una actividad o a cumplir un objetivo. Eso es un programa. Una serie de instrucciones que sumadas me llevan a un objetivo, ¿sí? Una serie de instrucciones que sumadas me llevan a la realización de una actividad. Y Word es un programa, tiene un objetivo en específico el Word. El Word es un procesador de textos y el objetivo es permitirme precisamente trabajar con textos. Ahora, en este caso entonces, acabo de ejecutar el Word. Si se dieron cuenta entonces, le di la orden de que ejecutara el Word. ¿Qué pasó aquí entonces? Vamos a trabajarlo. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Yo ejecuté el Word, le di la orden desde un dispositivo de entrada, por ejemplo, el ratón, el mouse, le di la orden de que el Word se ejecutara. Entonces le doy la orden, lo que hace la computadora es tomar el programa Word. ¿Qué es un programa instalado? Suponiendo que yo quiero tener un programa, un juego en mi computadora, lo que hago es llegar con ese disco, lo instalo, que no es más que copiar ese programa a la computadora. Es decir, el Word está normalmente en un CD, y entonces, en ese CD, yo llego, lo coloco en la computadora, lo instalo, que significa
que copio ese programa, lo copio para que ahora esté en el disco duro. ¿Y por qué en el disco duro? Porque se va a mantener de manera permanente en esa computadora. El disco duro es un disco duro que se encuentra dentro del gabinete de forma permanente y tiene gran capacidad de almacenamiento. Un disco duro va a tener gran capacidad de almacenamiento porque aquí se van a instalar, es decir, copiar todos los programas con los que yo quiera trabajar en esa computadora. Si yo quiero tener un juego, llego con el disco del juego, lo meto en el lector de discos. Al meterlo en el lector de discos, entonces voy a poder leerlo y lo copio, es decir, lo instalo en el disco duro y ya queda de manera permanente en esa computadora. Porque ahora cada vez que yo llegue y quiero ejecutar ese juego, lo voy a hacer desde el disco duro. ¿Esto qué significa? Que el Word que yo quiero ejecutar, ¿lo voy a ejecutar desde dónde? Pues lo voy a ejecutar desde el disco duro. Ahora ya no está en el disco flexible, en el disco CD, en el disco compacto. Se encuentra en el disco duro. Entonces, el Word se encuentra en el disco duro, desde ahí lo ejecuto. ¿Y qué significa ejecutarlo? Pues que ese programa va a empezar a correr sus instrucciones, las instrucciones que tiene dentro de él. Y lo que hace la computadora es que lo toma y desde ese dispositivo de entrada y temporalmente lo manda a la memoria RAM. Sigue estando aquí, voy a copiarlo incluso para que puedan ver que sigue estando ahí. Va a estar todavía en el disco duro, pero lo copió y lo mandó temporalmente a la memoria RAM. Y ahora lo va a estar ejecutando desde la memoria RAM. Entonces yo le doy una instrucción, le dije ejecuta el Word, lo toma el Word, lo manda hacia la memoria RAM y ahora cada vez que yo le doy una instrucción, lo va a estar ejecutando desde su memoria interna. Por ejemplo, ¿qué es una instrucción? Yo voy a decirle ahora, estando en Word, que esto que acabo de escribir lo voy a sombrear y quiero que me lo cambie de tamaño. Todas estas son instrucciones que se están ejecutando desde Word. Ahora es un programa, cada vez que yo le doy clic aquí, le estoy diciendo, haz esto. Y cuando yo le cambio el tamaño, tiene la instrucción de que cuando yo le dé clic a 24 ponga eso que yo tengo sombreado en 24 puntos. Esas son instrucciones. Esto significa entonces que ahora el Word ya no lo está leyendo desde el disco duro para poder ejecutar el programa, sino lo hace desde la memoria RAM. Yo le doy una instrucción, lo hago desde el dispositivo de entrada, tal y como lo hicimos ahorita nosotros, le doy clic a algo y le doy la orden para que el procesador, el cerebro ejecute. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta él. ¿Qué tengo que hacer cuando le da clic y selecciona 24? Entonces eso lo hace el cerebro, lo pregunta, pero se auxilia del programa que está almacenado temporalmente en la memoria RAM para luego arrojar una salida que ya nos muestra la letra en tamaño 24. Ahora, ¿por qué es importante la memoria RAM en cuanto a su tamaño? Porque mientras más grande sea la memoria RAM, mejor se va a administrar la información que esté aquí. Como se van a ir colocando todos los archivos que esté trabajando y todos los programas, si tiene poco espacio, entonces va a costar trabajo estar administrando esos archivos. Mientras más espacio haya, es mejor. Es decir, pongan 300 gentes en un salón, sería difícil administrarlos de muévete para acá, vete para allá, que tenerlos en un patio muy grande. Sería más fácil administrar a esas 300 personas. ¿Cuál es la función de la memoria RAM? Guardar temporalmente los programas que esté ejecutando la computadora, el CPU, y también todos los archivos. Por eso hay algunos programas que cuando no se autoguardan y se apaga la computadora, se pierde todo. ¿Por qué? Por la característica de la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria temporal, es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a activar cuando se enciende en la computadora y se va a desactivar cuando se apaga. Así que si yo ahora estoy escribiendo un archivo como el que tenemos aquí en este Word, si yo estoy escribiendo eso, el Word ya tiene una opción de estarse autoguardando. Pero si yo no tuviera esa opción en el Word u otros programas que tú sabes, que lo vas haciendo algo, por ejemplo el Paint, si yo tengo algo en el Paint y voy creando algo en el Paint, esto si se pierde, si se apaga la computadora, si se va la luz y se apaga la computadora, lo pierdo. ¿Por qué? Porque no le he dado la opción de guardar. Tendría que irme a decirle que lo guarde. Así que esto que estoy haciendo aquí temporalmente, lo está guardando temporalmente en la memoria RAM.
todos los archivos y todos los programas con los que están trabajando la computadora se almacenan temporalmente en la memoria RAM. Por lo tanto, como la memoria RAM se activa cuando se prende la computadora y se desactiva cuando se apaga, y yo estoy haciendo el ejercicio del Paint, por ejemplo, el Paint, si lo quiero ejecutar, lo toma del disco duro. ¿Dónde están todos los programas? En el disco duro. Lo toma de aquí, lo ejecuta, lo coloca en la memoria RAM. Ahora estoy trabajando con el Paint y lo está ejecutando desde acá. Entonces, yo estoy haciendo un dibujo, pero si se apaga la computadora, si se fuera la luz y se apagara la computadora, eso que está almacenado aquí, jamás le di la orden de que se fuera a guardarlo a un dispositivo externo. Por lo tanto, lo que va a pasar aquí es que se va a apagar la computadora, se desactiva, por lo tanto, la memoria RAM y se pierde toda la información. Entonces, repasando, ¿cómo funciona la computadora? Tenemos unidad de entrada a la cual yo le doy órdenes a la computadora, este se va hacia el procesador, este procesador lo que hace es auxiliarse de su memoria interna para procesar la orden que yo le doy como entrada y me arroja una salida. Es la forma en cómo trabaja, se auxilia de una memoria interna que sería su memoria RAM. ¿De acuerdo? Espero esto te haya servido de utilidad para que pudieras entender cómo es que funciona una computadora. Gracias.